La cámara enfoca desde arriba y se ven unas manos, un mástil de guitarra y el borde de una mesa. No hay producción ni luces. Es la cocina de una casa o quizás un estudio casero. Alguien grabó un video y lo subió a TikTok. Las manos empiezan a moverse. Los dedos buscan posiciones en el diapasón. El índice en el segundo traste y el corazón en el tercero. Suena un acorde y luego otro. La persona detrás de la cámara no habla con solemnidad. No está dando una conferencia. Está mostrando simplemente cómo se toca una canción. Una canción que él mismo escribió hace más de 20 años. El hombre se llama Jonás González y la canción es Afroman. En el video, Jonás no canta, no hace gestos, solo explica. Primero va este acorde, luego este otro y luego regresamos. A veces se equivoca y se ríe. A veces repite el pasaje 2 o 3 veces para que se entienda bien. Es un tutorial, como los miles que hay en internet. Pero hay algo en la escena que no termina de cuadrar. Porque este hombre con una guitarra acústica en su cocina, enseñando acordes como un profesor de barrio, es el mismo que hace 25 años aparecía en la televisión con un overol naranja, una máscara de lucha libre y una actitud que parecía decir, nada de esto va en serio. Es el mismo que junto a Alejandro Rosso inventó un sonido que nadie supo clasificar, que llenó conciertos, que puso a bailar a gente que no bailaba, que grabó un disco en los estudios de Abbey Road. Pero ahora no hay overol, no hay máscara, no hay público, solo unas manos, unos dedos que con paciencia le enseñan a cualquiera que quiera aprender dónde poner los suyos. Y afuera de esa cocina, en el mundo digital que habita Jonás, otra cosa está pasando. Las portadas de sus nuevas canciones las genera una inteligencia artificial. Programas que no tienen manos, que no conocen el peso de una guitarra, crean las imágenes que acompañan su música. Es 2025. La tecnología puede hacer casi cualquier cosa. Puede simular una voz, puede inventar una melodía, puede generar una imagen en segundos. Pero no puede sentarse en una cocina y mostrar con paciencia dónde va el dedo índice. El video dura 1 minuto. Termina. La pantalla se apaga, pero la imagen queda. Unas manos que después de 30 años de carrera eligen el gesto más pequeño, más doméstico, más lento. No para tocar ellos la canción, para que otros puedan tocarla, para que la canción deje de ser suya. En esa decisión cabe todo lo que viene después. La contradicción de un músico que construyó una carrera sin tomarse nada en serio, excepto quizás la música. La prueba de que al final lo único que no puede simular una máquina es la transmisión de una mano a otra. Antes de Plastilina Mosh, cada uno estaba en su propio lado del río. A Jonás González le gustaba el metal, las guitarras distorsionadas, la batería que golpea, el ruido como afirmación. Tocaba en bandas que sonaban fuerte, que ocupaban espacio, bandas donde había que demostrar algo. A Alejandro Rosso le gustaba otra cosa. Venía de la música instrumental, de las bandas sonoras, de esa música que no necesita palabras para contar algo. Y el rock, decía, le parecía muy predecible, demasiado cuadrado, demasiado visto. Uno empujando hacia adelante con volumen, el otro mirando desde afuera, con distancia. No tenían por qué encontrarse. No había una razón obvia para que aquellos dos ríos confluyeran, pero había un puente, una banda que a los dos les gustaba. Se llamaba Ministry, y lo que hacía Ministry era difícil de explicar. Usaban guitarras de metal, sí, pero también samplers, programaciones, ruidos industriales. Eran pesados, pero no eran predecibles. Eran ruidosos, pero había espacio entre el ruido. Ese fue el permiso. Si Ministry podía hacer todo a la vez, quizás ellos también podrían. Si Ministry rompía las reglas, quizás las reglas no eran tan importantes. En 1996, en Monterrey, Jonás y Rosso decidieron hacer música juntos. Pero no como hacían las cosas hasta entonces. No para encajar en una escena. No para demostrar nada. Sino para hacer lo que en sus otras bandas no podían. Para mezclar el metal de uno con los silencios del otro. Para poner ritmos de hip hop debajo de guitarras distorsionadas. Para probar.
En esa decisión no había un manifiesto, no había una declaración de principios. Había simplemente ganas de jugar, de ver qué pasaba si juntaban lo que no debía juntarse. No tenían un nombre todavía, pero ya tenían lo único que importaba: la certeza de que podían ser varias cosas a la vez, que no hacía falta elegir entre el ruido y el silencio, que podían tener los dos. Monterrey, años 90. Una ciudad industrial rodeada de cerros. Al norte, los Estados Unidos. Al sur, el resto de México. En medio, un lugar que no era ni una cosa ni la otra. Un limbo. Ahí, dice Alejandro Rosso, no había internet. Había apenas 4 canales de televisión. La oferta cultural era lo que llegaba de fuera. Y filtrado, incompleto, siempre con retraso. No quedaba de otra que inventar o aburrirse. Y en esa incomunicación forzada, sin quererlo, algo empezó a gestarse. No era una escuela, no había manifiesto, no había un líder ni un ideólogo. Lo que hubo fue una coincidencia de soledades. Varios artistas en distintos puntos de la ciudad haciendo cosas distintas. Cada uno en su esquina, sin saber muy bien que estaban creando un movimiento que alguien después nombraría la avanzada regia. Mientras Jonás y Rosso mezclaban ritmos en una computadora, en otra parte de Monterrey unos tipos llamados Control Machete empezaban a rapear. Detrás, Toy Selecta buscaba samples donde nadie más buscaba: jazz, funk, norteño, rock, cumbia, pop mexicano de los 60. Todo servía. No imitaban el hip hop americano. Hacían otra cosa más lenta y más densa, con las calles de México en las letras. Unos años antes, en la colonia Independencia, al pie del Cerro de la Campana, un acordeonista que había sido instalador de alfombras y empleado en una tortillería ya llevaba desde los años 80 tocando cumbia. Se llamaba Celso Piña, y lo que hacía era único. Había tomado la cumbia colombiana, la había filtrado por el barrio y había creado un sonido que no existía en ningún otro lado. En los bailes, en las fiestas populares, su música era la gran banda sonora de una ciudad que no aparecía en las postales. Y más cerca del centro, el gran silencio agarraba una guitarra acústica, un acordeón y una batería y mezclaba ska, cumbia, rock, rap con una energía callejera que no pedía permiso. Todos haciendo cosas distintas, pero con algo en común: la certeza de que no hacía falta mirar hacia afuera. Que lo que tenían enfrente, el ruido de la ciudad, el acento norteño, la mezcla de clases y culturas, era suficiente materia prima. No competían entre ellos, pero tampoco colaboraban, al menos al principio. Coincidían, a veces en un mismo bar, a veces en un mismo concierto, a veces solo en la cabeza de los periodistas que años después buscarían un nombre para explicar lo inexplicable. La avanzada regia no fue un plan, fue una constatación. En Monterrey, en aquellos años, la periferia se había vuelto centro. No necesitaban que nadie de fuera les dijera lo que valían. Lo que hacían sonaba cierto, porque sonaba a ellos mismos. Y en ese laboratorio sin paredes, sin programa, sin director, Plastilina Mosh encontró el único permiso que necesitaba: el de no parecerse a nada. Jamás pensé que fuera a terminar haciendo música con alguien como Jonás. Alejandro Rosso lo dijo en una entrevista años después. La frase no es una queja, es una constatación. Dos personas tan distintas no tendrían por qué coincidir en un estudio. Pero había algo que los unía, algo más fuerte que las diferencias musicales, algo más difícil de explicar que un género: el humor. Un humor rasposón, negro y de mal gusto, como ellos mismos lo describen. El tipo de humor que no busca caer bien, que no pide permiso, que se ríe de lo que otros callan. En las letras de las primeras canciones, ese humor está por todas partes. Personajes absurdos, situaciones imposibles, una seriedad puesta en entredicho constantemente. Pero el humor no era solo un adorno, era una herramienta. En una ciudad industrial con pocas opciones de entretenimiento, el aburrimiento era una amenaza constante, y el humor era una gran forma de combatirlo. En un país con una realidad política y social pesada, el humor era una forma de respirar. En una escena musical que a veces se tomaba demasiado en serio, el humor era una forma de decir:
Esto es solo rock and roll, no estamos salvando vidas. La máscara del humor les permitía decir cosas que dichas en serio habrían sonado pretenciosas. Podían hablar de soledad, de deseo, de fracaso, pero siempre con un guiño, con una salida, con la posibilidad de que todo fuera una broma. Esa ambigüedad fue su refugio. Y también, sin que lo supieran entonces, su firma. El disco se llamó Aquamosh. Salió el 30 de junio de 1998. Y desde la primera escucha quedaba claro que era un objeto difícil de clasificar. Había hip hop, pero también había jazz. Había guitarras distorsionadas, pero también samplers y programaciones. Había bossa nova, funk, rock, trip hop, pop francés. Todo eso junto, todo eso revuelto. Como si hubieran tomado varios géneros, los hubieran puesto sobre una mesa y hubieran empezado a mezclarlos con las manos. Sin receta, sin instrucciones y sin miedo a que el resultado no se pareciera a nada conocido. La producción corrió a cargo de Alejandro Rosso, pero tuvo ayuda. Jason Roberts, productor de Cypress Hill y Control Machete, trabajó con ellos. También los miembros de Sukia, una banda de electrónica experimental que los Dust Brothers les habían recomendado. Y Café Tacuba apareció en Bongaloo Punta Cometa, cantando un coro en japonés que no significaba nada, pero que sonaba perfecto. Entre todas esas influencias, entre todas esas manos, el sonido se volvía maleable. Podía hacer una cosa y la contraria en la misma canción. Podía pasar del ruido al silencio sin avisar. Y luego estaba Mr. P-Mosh, la canción más conocida del disco, la que los puso en MTV, la que llegó al primer lugar del video latinoamericano. La última en grabarse, porque Jason Roberts quiso trabajar con ellos específicamente en ese track cuando el álbum ya estaba terminado. Una canción con una letra que no contaba una historia, que no hablaba de nada en concreto, que era puro juego de palabras, puro sonido, pura actitud. El tal Mr. P-Mosh no existía. Era un personaje inventado. Un tipo que no era nadie y podía ser cualquiera. Alguien que sabía, sin necesidad de decirlo, que la seriedad era una trampa. Y en esa canción estaba todo lo que Plastilina Mosh quería ser. Inclasificables, divertidos, libres. Y también estaba su máxima implícita. Ninguna canción tiene por qué parecerse a la anterior. La dispersión no era un defecto, era la firma. En 2008 publicaron All You Need Is Mosh y después, Silencio. No fue una separación oficial. No hubo comunicados ni peleas públicas. No hubo un adiós. Simplemente dejaron de publicar. Dejaron de salir de gira. Cada uno se fue a sus proyectos, a su vida, a su lado del río. Durante años prácticamente desaparecieron. Entre 2012 y 2016, dice Rosso, hubo un hiato real, un paréntesis sin fecha de regreso. Queríamos descansar un poco, explicó después con esa mezcla de honestidad y desparpajo que los caracteriza. Éramos unos huevones. Mientras ellos no estaban, algo pasó, algo que no esperaban. Su música siguió sonando, en listas de reproducción, en recomendaciones de algoritmos, en audífonos de adolescentes que no habían nacido cuando Mr. P-Mosh sonaba en MTV. Las canciones viajaban solas, sin que nadie las empujara. En 2014, sin disco nuevo hacía 6 años, Aquamosh seguía sumando reproducciones. La canción de un hombre que se convierte en pez, sonando en los audífonos de gente que no había nacido cuando se grabó. La obra caminaba sola. En 2017, sin un anuncio previo, publicaron un nuevo sencillo. Se llamaba MJLM, Michael Jackson, Luis Miguel. Una broma, otra vez, pero también una constatación. La gente los estaba esperando. Al año siguiente, en 2018, volvieron a los escenarios. El 14 de febrero, día de San Valentín, llenaron el Plaza Condesa en la Ciudad de México. Y no era un público nostálgico, o no solo era. Había gente joven, gente que no los había visto nunca. Gente que coreaba las canciones nuevas con la misma energía que las viejas. El regreso no fue una resurrección, fue una constatación. Su obra había seguido caminando y ellos solo tuvieron que alcanzarla. El 2 de mayo de 2025, sin anuncio previo, apareció una canción nueva.
Se llamaba Ilegal y tenía una firma que no esperaban. Al Jourgensen, líder de Ministry, aparecía como invitado. Pero la historia de esa colaboración empezaba mucho antes. En 2011, Jonas había escrito una letra sobre manipulación, sobre control, sobre cómo las masas pueden ser dirigidas sin darse cuenta. Una letra que miraba a George Orwell, a la propaganda, a los mecanismos invisibles del poder. Y 15 años después, esa letra seguía esperando. Seguía siendo actual, incluso más que cuando la escribió. La grabación ocurrió por pura casualidad. Plastilina Mosh estaba en Texas, trabajando en material nuevo. Y alguien recordó que Al Jourgensen vivía cerca, en El Paso. Lo visitaron. Y lo que pudo ser un saludo se convirtió en una sesión. Al escuchó la canción, conectó con ella y puso su voz, su producción, su sello industrial, pesado y cortante. La canción que resultó no era precisamente Plastilina Mosh, pero tampoco era Ministry. Era un punto medio. Un lugar de encuentro entre dos bandas que 30 años antes habían sido el puente para que Jonas y Rosso empezaran a hacer música juntos. El círculo no se cerró, se estiró, como la plastilina cuando se tira de los dos extremos. Se vuelve larga y delgada, y a veces no se rompe. Las portadas de Ilegal y Conquistador tienen algo distinto. Las figuras son reconocibles, pero hay una textura extraña. Un brillo que no es del todo real. Están hechas con inteligencia artificial. Para Plastilina Mosh la decisión fue práctica. Le tenemos más miedo a estar 48 horas filmando un video que a la inteligencia artificial, dijo Jonas. La tecnología nos permite crear imágenes que antes ni con cine podíamos lograr. Pero no es solo pragmatismo. Alejandro Rosso lo explica con cuidado. Para nosotros la inteligencia artificial no es un discurso, sino una herramienta. Y la usan porque les divierte, porque les permite explorar. Pero siempre con una condición: que estimule, que emocione, porque si sustituye, pierde completamente el chiste. Detrás de cada imagen generada, recuerda Rosso, hay alguien escribiendo instrucciones, probando combinaciones, usando 7 u 8 programas distintos para llegar a una sola imagen. La inteligencia artificial no hace nada sola, necesita manos. Y de manos, justamente, trata la otra mitad de la historia. En los mismos meses en que las portadas las genera un algoritmo, Jonas González pasa horas frente a otra pantalla. No programando, sino enseñando. En TikTok, con una guitarra acústica, explica cómo tocar las canciones de la banda. Afroman, Mr. P-Mosh, las que le piden. Lo hace, dice, porque cuando él era joven quería aprender canciones de Metallica y era imposible encontrar cómo hacerlo. Ver que hay gente que siente interés en la música que hacemos es un piropo muy bonito, explica. Y entonces siente esa necesidad de retribución, de hacer más fácil el aprendizaje, de pasar la música de sus manos a otras manos. La inteligencia artificial genera las imágenes. Las manos humanas enseñan los acordes. El algoritmo y las manos conviven. Cada uno en su lugar. Cada uno haciendo lo que sabe. En una entrevista del 2025 sueltan una frase que podría ser un epitafio o un manifiesto. El entrevistador pregunta por los inicios y ellos, con naturalidad, lo confiesan. Nunca vieron a Plastilina Mosh como una banda. Les daba hueva todo lo que implicaban las promos y las giras. Y lo dicen sin culpa, sin pose, como quien admite un pecado menor que ya no pesa. La frase no es nueva. Ya en 2008, cuando publicaban All You Need Is Mosh, Jonas explicaba algo parecido. Queríamos hacer algo muy ligero, pura joda creativamente. El humor como centro, el esfuerzo como sospecha, la carrera como algo que pasa mientras ellos están en otra cosa. Pero dicha en 2025, después de casi 30 años, después de Abbey Road, después de los discos, las giras, los premios, las pausas, los regresos, esa frase pesa distinto. Porque no la dice un grupo de jóvenes con un hit reciente. La dice una banda que ha visto su obra crecer, transformarse, encontrar nuevas generaciones sin que ellos movieran un dedo. Y ahí está la contradicción más profunda. Jonas venía del metal, donde el ruido era una afirmación de presencia. Rosso venía de la música instrumental, una seriedad callada que no necesitaba explicarse. Y esos dos extremos confluyeron en un proyecto que justamente
se negaba a tomarse en serio. Y ese proyecto, construido sobre la negativa a esforzarse, a competir, a encajar, terminó siendo uno de los más perdurables de su generación. En 2023, una exposición en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey reunió objetos de la avanzada regia. Entre discos de Control Machete, fotografías de Celso Piña y cuadernos de notas del Gran Silencio, había una vitrina con cosas de Plastilina Mosh. Un overol naranja, una máscara de lucha libre, la carátula original del Aquamosh. 30 años después, esos objetos ya no eran simples recuerdos. Eran piezas de museo. La plastilina finalmente se había endurecido lo suficiente como para ser expuesta. Pero la paradoja es que la banda seguía en movimiento. Seguía siendo maleable. En 2023, justamente, tocaron en el Vive Latino. Celebraron los 25 años del Aquamosh con un público que coreó cada canción. No solo los hits, también las canciones que solo los fans conocen. Y la energía era la misma de siempre. Caótica, divertida, impredecible. Y ese es el legado de Plastilina Mosh. No una fórmula, ni un sonido que otros puedan copiar, sino una actitud. Una forma de estar en la música sin pedir permiso, sin tomarse demasiado en serio, sin miedo a cambiar. Una lección que las generaciones siguientes han entendido a su manera. Han sido nominados al Grammy Latino. Sus canciones han aparecido en videojuegos como Tony Hawk's Pro Skater 4, en comerciales, en series, incluso han sido mencionados en películas como Y tu mamá también. Pero nada de eso explica del todo lo que dejaron, porque lo que dejaron es más difícil de medir. La certeza de que la periferia puede ser centro, de que el humor no resta seriedad, de que se puede ser experimental sin ser solemne, de que la música, ante todo, debería divertir. Hoy, cuando una banda joven mezcla géneros sin complejos, cuando un músico mexicano se atreve a ser internacional sin disculparse, cuando alguien sube un tutorial a redes para enseñar una canción que escribió hace 20 años, ahí está, de algún modo, la huella de Plastilina Mosh. La arcilla está cocida, pero las manos siguen moviéndose. Afuera del House of Bands, en la calle Rubens, la fila crece minuto a minuto. Es viernes 25 de julio del 2025. El edificio de fachada negro mate no dice mucho, pero la gente sabe lo que viene. Hay jóvenes que apenas llegaron a este mundo cuando Mr. P. Mosh sonaba en MTV. Hay otros que ya tenían 20 años en ese entonces. Los dos grupos hacen fila juntos. Los dos grupos esperan lo mismo. Adentro, en el último piso, Jonás y Rosso prueban sonido. No piensan en el legado. Piensan en el concierto de esta noche. ¿En qué canción va primero? ¿En qué sorpresa visual prepararon? ¿En cómo hacer que todo suene bien? Yo, contento, más que contento, dice Jonás, minutos antes de bajar al escenario. A mí en lo personal me encanta la Ciudad de México. Cada que tocamos la gente es bien receptiva. Cuando caen las primeras notas de Peligroso Pop, el lugar explota. Fuegos artificiales en el escenario, manos arriba, voces que cantan al unísono. Sigue Aló y la batería retumba. Luego Monster Truck y la energía no baja. Luego Ilegal, luego Conquistador, las canciones nuevas que apenas ese año salieron al mundo. Y la gente las canta igual. No hay división entre lo viejo y lo nuevo. Todo es Plastilina Mosh. En algún momento, entre canción y canción, Jonás mira hacia afuera y ve las caras, los gestos, las manos moviéndose. Y quizá recuerda las suyas, hace unos meses, en la cocina de su casa, grabando un tutorial para que cualquiera pudiera aprender Afroman. Eso también es esto. Una transmisión, de manos a manos, de generación a generación. El concierto no sigue un setlist tradicional. Hay improvisación. Hay momentos de funk que no estaban planeados. Hay canciones que entran sin avisar. Es lo bonito del grupo, habían dicho horas antes. Hasta para nosotros no hay un camino definido. Prácticamente traemos un 4x4 y nos estamos trepando a cualquier terreno. En algún momento de la entrevista previa, alguien les preguntó, ¿qué canción de Plastilina Mosh son hoy? Jonás respondió rápido, sin dudar. Soy muchas canciones, pero en este momento soy Monster Truck. Rosso se tomó un segundo, pensó, y luego dijo con una sonrisa,
pudiera ser Cosmic Lelos. Dos respuestas distintas y las dos correctas, porque la banda siempre ha sido eso. Muchas cosas a la vez, maleable, como plastilina. El concierto termina con Pervert Pop Song. Los músicos saludan. El público aplaude y grita y pide más. Pero ya no hay más. O sí, pero no ahora. Porque mientras ellos bajan del escenario, mientras la gente sale a la calle Rubens y se dispersa en la noche en la Ciudad de México, ya hay fechas nuevas en el horizonte. Abril de 2026, Pepsi Center, 30 años de carrera. Septiembre de 2026, Madrid, gira europea. La historia no termina esa noche. Afuera, la fila ya no existe. Pero adentro, en la memoria de los que estuvieron, queda algo. Una energía, una certeza. La misma que Jonás y Rosso llevan décadas transmitiendo sin proponérselo del todo. Y uno viéndolos, escuchándolos, pensando en esas manos que enseñan acordes en TikTok y en esas canciones que siguen apareciendo en listas de reproducción de gente que no había nacido cuando se grabaron, termina haciéndose una pregunta. Y no es una pregunta con respuesta, no es una moraleja, es solo una pregunta que flota, como la música, después de que termina el concierto. ¿Y si la clave fuera no esforzarse tanto? ¿Y si la seriedad del juego infantil, esa concentración absoluta con la que un niño juega sin importarle el resultado, fuera más valiosa que toda la solemnidad del mundo adulto? La pregunta queda ahí, sin respuesta. Gracias.